Estos servicios tenían más frecuencias de lo normal. Además, la línea entre Madrid y Valencia por Albacete siempre fue una de las líneas más rápidas de España, dado lo poco accidentado del terreno hasta Albacete y la buena infraestructura que había por entonces. El servicio Intercity consistía en lograr un tiempo de viaje corto y muchas frecuencias de horarios. En los años 80 fue el tipo de tren más exitoso en España. Y nos vamos, como no, al origen de la peculiar serie 490 de Renfe. En los años 90, la mejora de la velocidad en algunas líneas convencionales, como las que une Valencia, Barcelona y Madrid, se permitía a los trenes circular a 200 km por hora. En algunos tramos, por eso surgió el proyecto Intercity 2000. Este proyecto quería unir las principales capitales españolas con unidades eléctricas de tren para poder circular entre 200 y 220 km por hora en líneas convencionales mejoradas. Pero con el ascenso de la alta velocidad, este proyecto solo se aplicó al cuadrante Madrid-Valencia-Barcelona. Imagen del tren 490-004 de Renfe, con la decoración Intercity 2000, que fue su decoración original, pero que finalmente no fue la decoración que tuvieron estos trenes cuando entraron en servicio. Como veremos después, estos trenes no solamente cambiaron de decoración, también de denominación. Imagen del tren 490-001, el primero de la serie, realizando pruebas en Castellón en el año 1998. Sí hubo algunas unidades circulando en pruebas con esta decoración, pero en sus servicios comerciales, estas unidades perdieron esta decoración original. Al igual que el proyecto Intercity 2000, que en un principio había previsto Renfe con trenes eléctricos de altas prestaciones. Finalmente, la alta velocidad acabó con todo ello. Y nos vamos a las características técnicas de la serie 490. Las empresas GEC Alstom y Fiat construyeron en total 10 unidades de estos trenes entre 1994 y 1995. El tipo de bogie monomotor. El ancho de vía 1668 milímetros, el ibérico. La altura de la caja 2,9 metros. La altura del techo sobre el carril 4,3. La longitud entre topes del coche motor era de 27,1 metros. La longitud entre topes de toda la unidad entera de 81,2 metros. La tensión de alimentación de 3000 voltios en corriente continua, la habitual en aquella época en la red convencional de Renfe. La potencia nominal de 2665 caballos, o lo que es lo mismo, 1960 kilovatios. Velocidad máxima de hasta 220 kilómetros por hora. Número de motores de tracción, 4. Peso, en orden de marcha, 177 toneladas. El peso por eje, por unidad, 14,75 toneladas. Freno eléctrico de tipo reostático. Freno neumático de aire comprimido. Mando múltiple de 3 unidades, aunque lo normal fueron 2. Y el tipo de enganche, Schaffenberg. En la imagen anterior pudimos ver a la unidad 490-004 en Valencia North en los años 2000. También hemos podido ver en la anterior imagen un frontal de estos aerodinámicos trenes. Y este es el interior de origen que tenían los trenes 490 de tipo Alaris, que en un principio los trenes Intercity 2000, tanto por fuera como por dentro, iban a estar pintados en color verde y blanco. Pero finalmente esa imagen la desechó Renfe. Un tren que causó bastante polémica a finales de la década de los 90, al ser un tren bastante claustrofóbico para los viajeros, ya que era como bastante pequeño, bastante estrecho y con las ventanas bastante pequeñas.
Dicen algunos viajeros que montaron en ellos que quizás eran un poco incómodos. Sin embargo, las cabinas de conducción eran muy buenas para los maquinistas. Eran por lo general espaciosas, bastante diáfanas y bastante sencillas. Como podemos ver, los mandos, que están muy claros y muy diáfanos en esta consola de conducción. También la visibilidad, por lo general, era bastante buena para el personal de conducción. Un tren del que solo se construyeron 10 unidades y cuyo concepto estaba muy bien ideado. Un tren que disponía de basculación activa, pero que en la línea donde circularon Madrid-Valencia, esa basculación servía de poco, ya que era uno de los tramos más rectos de toda la red ferroviaria española. Para muchos, la serie 490 fue otra chapuza Made in Renfe. Sin embargo, para otros trenes, para otros aficionados, fueron unos trenes que no eran tan malos y que se les podía haber sacado un provecho mucho mayor. Aquí tenemos otra imagen más de la tripulación y de cómo era el interior de estos trenes alares. Unos trenes que quizás eran un poco pequeños, pero aún así tenían bastante buen ver. También mucha gente se quejó de la poca o mala iluminación de dentro del tren, ya que no solamente tenía las puertas, las ventanas y también las puertas más pequeñas de lo normal, sino que la luz artificial era por lo general algo deficiente en comparación con otros tipos de trenes. Y nos vamos a los servicios realizados por los alares. Fantástica imagen de un tren de la serie 490 de Renfe en La Encina, realizando uno de los servicios entre Madrid y Valencia. Algunas de estas frecuencias también finalizaban en la ciudad de Castellón. Los servicios alares se convirtieron en los servicios estrella y más propagandísticos de la antigua unidad de negocio de Grandes Líneas Renfe. Se convirtió en una especie de tren insignia. Sin embargo, el relativo fracaso de este servicio posiblemente acabó con la idea y el concepto de Grandes Líneas. Y a partir de esa época, Renfe, luego Adif y también los respectivos gobiernos apostaron decididamente por la alta velocidad y dejaron a estos servicios convencionales de velocidad alta prácticamente muertos. Imagen de cómo era uno de estos alares en la estación de Madrid-Atocha. Un tren estéticamente bastante bonito, como toda la familia de los trenes pendolinos italianos, pero que se quedó solo en eso, en una imagen de empresa para Grandes Líneas Renfe y poco más. En el año 1999, las unidades eléctricas de la serie 490 empiezan a sustituir a los trenes de la serie 448. El servicio pasa de llamarse Intercity a denominarse Alaris. Con ello se acorta el tiempo de viaje y se adapta a los tiempos modernos. Estos trenes tenían una velocidad máxima de 220 km por hora. Y también gracias a algunas mejoras que se realizaron en la infraestructura, los Alaris realizaban viajes bastante cómodos en un principio y además disponían de un interiorismo más moderno y en teoría cómodo para el viajero, aunque con un precio de billete más caro. Luego, con el tiempo, parece ser que este tren no triunfó demasiado entre los viajeros y vieron que este tren no era como Renfe lo vendía. Tren de la serie 490 de Renfe realizando un servicio Alaris procedente de Madrid y entrando en Valencia Nord en el año 1999. Esta fue la decoración, la que vemos también en esta otra fotografía. Esta decoración era la que utilizaron en sus primeros años para hacer viajes. Una de las decoraciones, por no decir la más bonita, que tuvo Grandes Líneas Renfe, ya que el resto del material que fue repintado no terminó de gustar demasiado a los aficionados. Grandes Líneas, la unidad de negocio, intentó mejorar lo que fue largo recorrido Renfe con nuevos trenes, con una nueva imagen de marca,
pero finalmente no fue así. Grandes Líneas se quedó en una especie de entelequia ferroviaria gravemente eclipsada más adelante con la alta velocidad. Una de las características diferentes de estos trenes se encontraba en sus bogies. Este tren disponía de una basculación activa, un sistema que consigue una inclinación en las curvas y así ganar un 20% de velocidad en este tipo de trazados sinuosos. A pesar de ello, estos trenes tuvieron algunos problemas con este sistema y también causaron polémica, ya que el trayecto que realizaban era muy recto en su mayoría y dicha basculación no representaba una ganancia de tiempo sustancial. Se puede decir que los servicios alares ganaron más tiempo por las obras en las vías que por los trenes propiamente dichos. A partir del año 2005, con la llegada de Renfe Operadora, la serie recibió los nuevos colores que podemos ver en imagen. Y desde 2008, los trenes alares empezaron a compartir servicios con los trenes de la serie 120 en el corredor convencional entre Madrid y Valencia. Los trenes de la serie 120 de ancho de vía variable utilizaron la nueva línea de alta velocidad y los trenes de la serie 490 fueron relegados poco a poco a servicios secundarios de media distancia y también al corredor mediterráneo Barcelona-Valencia. A pesar de algunos problemas iniciales y las polémicas sobre la adquisición de este material de origen italiano, el rendimiento de estos trenes fue aceptable y además ha servido para el desarrollo de los nuevos trenes que luego fueron de éxito, como los de la serie 104 y 114, que son una evolución de estos primeros alares. En el año 2013, Renfe decide apartar del servicio los 10 trenes al encontrar fisuras en los bogies de algunas unidades, a pesar de ser una serie relativamente moderna y tener un aceptable funcionamiento mecánico. Por medidas de seguridad, Renfe decide retirar del servicio todas las unidades de la serie. Imagen del tren 490-005 en Benicarló, el 6 de diciembre del año 2008. En los primeros años de Renfe Operadora se mantuvo la denominación del servicio Alaris para estos trenes, pero pocos años después desaparecen las unidades de negocio y Renfe Operadora pues cambia la denominación general de los trenes. Otra imagen de un 490 en la madrileña estación de Chamartín.